Muy buenas noches, te saluda Micho Satánico por Estudio OTM y esto es Horror Noctis, un podcast de misterio, ocultismo y crímenes especialmente perturbadores. Así que prepárate para sentir el más grande horror, porque aquí comenzamos. Dime una cosa, ¿tú puedes imaginar a una abuelita matando a decenas de personas? Porque de eso va exactamente la historia de hoy, que he titulado La Casa del Terror de Dorothea Gray. Pero antes de empezar, permíteme recordarte 3 cosas. La primera es que Horror Noctis se emite todos los viernes por la noche por la señal en vivo de Estudio OTM. Lo segundo es que las repeticiones de este episodio, los episodios anteriores de Horror Noctis y otros programas también de Estudio OTM se suben al canal de YouTube OTM TV. Muy bien, por si no te pudiste conectar a tiempo, por si estabas ocupado, por si etcétera. Y la tercera cosa, quizá la más importante, es que vayas a Instagram y me busques a mí, Micho-satánico, y sígueme, por favor sígueme, porque ahí estaré publicando no solo cosas de Horror Noctis, sino quizá otros elementos, otras cosas que se me ocurra hacer en mi creativa y felina y satánica vida en este mundo. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar con el caso de hoy. Esta historia titulada La Casa del Terror de Dorothea Gray. Pareciera que la oscuridad siempre fue parte de la vida de Dorothea Gray, porque cuando ella recién tenía 8 años, su padre falleció de tuberculosis y tan solo un año después, su madre también murió durante un accidente de motocicleta. Y si Dorothea, con estas 2 grandes pérdidas, no se sintiera ya bastante sola y dejada de lado en este mundo, su familia inmediata no fue a buscarla rápidamente, sino que tuvo que esperar por un tiempo en un orfanato hasta que por fin fue enviada a Fresno, California, con algunos familiares. Aquí empezó a perfilarse algo extraño en Dorothea, y era que cuando algo no le gustaba, ella inventaba mentiras para sí misma y para los demás para tapar estos episodios desagradables. Y quizá la más llamativa y más temprana de ellas fue decir que no era adoptada y que era una de las 3 hijas de la familia, solo que ella se crió en México. Pasó el tiempo y cuando apenas tenía 16 años, es decir, 7 años después de los lamentables sucesos que experimentó, ella se casó por primera vez. Luego veremos que se casó varias veces. Pero esto sucedió en 1945. Nótese el año porque es el final de la Segunda Guerra Mundial y precisamente ella se casó con Fred McFaul, un soldado que regresaba de la guerra a los 16 años de edad. Bastante joven, ¿no lo crees? Pero
Algo no estaba bien en su psique, algo no ocurría como debía funcionar normalmente en la mente de un ser humano. Porque con Fred McFall ella tuvo dos niñas. Sin embargo, cuando dio a luz a la primera, la tomó y la mandó lejos con unos familiares. Y cuando dio a luz a la segunda, la tomó y, como si no importara nada, la dio en adopción. ¿Quién sabe si volvió a saber de ella? Aún así, en 1948 ella volvería a quedar embarazada. Pero a este punto ya era como si su propio cuerpo se negara a tener hijos, se negara a abrazar a otro ser humano, por lo cual tuvo un aborto involuntario. La relación entre Dorothea Gray y McFall no dio para más, y ese mismo año, el mismo año de este aborto espontáneo, él la dejó, lo cual Dorothea no tomó de la mejor manera, pues se sintió no solo humillada, sino también enojada, frustrada, y digamos que estos factores hicieron mella en su bastante trastornada salud mental, de forma que creó una segunda gran mentira episódica sobre su vida, y era que Fred McFall nunca la dejó, sino que él falleció de un ataque cardíaco. Es aquí donde la historia de Dorothea Gray se pierde un poco, pero fue arrestada poco tiempo después por falsificar unos cheques, por lo cual se la condenó 1 año, pero por buena conducta logró pasar la mitad de la condena en libertad condicional. Pero si como ya no hubiera demostrado poca empatía no solo con otros seres humanos, sino con sus propios hijos, cuando Dorothea Gray salió de prisión, volvió a quedar embarazada una cuarta vez, esta vez de un hombre del que ni siquiera sabe su nombre, por lo que cuando dio a luz simplemente volvió a dejar el niño en adopción, bueno, la niña en adopción, y se desentendió. Poco tiempo después, además, como si aquel episodio no tuviera ninguna importancia en su vida, volvió a casarse. Y con este hombre llamado Axel Johansson tuvo un matrimonio que duró durante 6 años. Pero luego se divorció y se volvió a casar con otro hombre llamado Roberto Puente, un hombre que por cierto era 19 años menor, y este amorío duró solo 2 años. Nuevamente después se volvió a casar, esta vez con un hombre llamado Pedro Montalvo, un alcohólico, con el cual duró apenas medio año. Y luego de 3 matrimonios, 4 matrimonios fallidos, tú te preguntarás, ¿es Dorothea capaz de sentir de una u otra forma amor, empatía, apego? O, como descubriremos más adelante, podríamos estar frente a una absoluta psicópata. Quizá una pista para responder esto último es que tras su último divorcio, ella siguió buscando hombres, pero principalmente aquellos que fueran bastante mayores y tuvieran alguna especie de pensión, de forma que ella trataba de falsificar sus documentos, trataba de falsificar sus firmas para hacerse para sí misma con estos beneficios. Por ello, ella sería nuevamente detenida por las autoridades, pero fue puesta en libertad condicional, porque ya era una anciana y las autoridades pensaron: ¿qué tanto daño para la sociedad puede hacer
una anciana. Uf, uf, realmente. Quizá esta pregunta imaginaria Dorotea la tomó de la peor manera, porque a partir de entonces ella desataría todo su absoluto potencial para hacer daño a otros seres humanos. En 1981, Dorotea adquirió una propiedad en la 1426 F Street en el centro de Sacramento, la cual posteriormente se llamaría la Casa de la Muerte. Sin embargo, esto sería bastante después, porque a las autoridades se les hizo muy prolongado el trayecto para dar con ella. Si un día cualquiera tú fueras a la propiedad de Dorothea Gray y entrevistaras a algunos de los inquilinos, ellos te dirían que si bien podía ser algo tacaña y que a veces les ponía trabas para entregarles su correo porque ella lo recogía del buzón general, ellos te dirían que Dorotea se ha caracterizado por ser bastante amable, cocinar ocasionalmente para ellos y abrirle las puertas a personas que normalmente eran rechazadas en otros lugares. En otras palabras, si bien no era la casera ejemplar, salvo por ser algo odiosa, en realidad no estaba muy lejos de serlo. Por ello, cuando en 1982 Ruth Monroe, una de las mejores amigas y socias de Dorothea Gray, falleció en la propiedad de ella, nadie sospechó realmente que ella podría haberle hecho algo. Así que, cuando la policía la entrevistó sobre este fallecimiento, como si fuera una escritora y una actriz galardonada, Dorotea les contó una historia a las autoridades en las que su amiga Ruth Monroe estaría sumamente deprimida y sumamente triste y atormentada porque su esposo estaba mal de salud con una enfermedad terminal. Así que lo más probable era que Ruth se hubiera suicidado utilizando una medicina llamada codeína, la cual era un fármaco derivado del opio. Y con esta conclusión se quedaron las autoridades. Fue así como, de una u otra forma, Dorotea llegó a la conclusión de que podía burlarse de las autoridades, podía engañarlas con cierta facilidad. Se ha dicho de paso de que, como prueba están sus múltiples matrimonios, parece que estaba dotada de cierto carisma y cierta aptitud para el convencimiento de otras personas. ¿No lo crees? Así que se animó a cometer otro crimen solo algunas semanas después. Esta vez se trataba de un anciano, un hombre de 74 años, al cual drogó con pastillas y cuando él estaba groggy, le robó. Y luego repitió esto con otras personas. No se sabe exactamente a cuántas personas drogó porque, bueno, si estás dopado, no te das cuenta de si estás dopado. Pero, al parecer, este anciano y otros 3 la denunciaron por haberlos drogado y haberles robado. Esta denuncia sí que procedió y Dorotea fue encarcelada por 5 años, aunque en realidad solo la encarcelaron por 3 y los otros 2 los podría llevar en libertad condicional. Aún así, algo peculiar de Dorotea, que como te digo parece que gozaba de cierta aptitud para atraer a las personas, fue que incluso estando en la cárcel
se logró relacionar con otro anciano de 77, el cual llevaba el nombre de Everson Gilmour, el cual salió de la cárcel y cuando por fin a Dorotea le tocó salir, él fue a recogerlo en una camioneta pickup, una Ford pickup, por cierto. Gilmour estaba bastante enamorado de Dorotea, por lo cual él y ella llevaban haciendo planes de casarse por un cierto tiempo. No se sabe exactamente qué pasó, pero de pronto Everson Gilmour desapareció sin aviso. Eso sí, una peculiar coincidencia es que ese mismo año Dorotea contrató a un hombre llamado Ismael Flores para que le construyera una suerte de aparejo de madera. Digamos que, en pocas palabras, era un cajón de madera, el cual ella necesitaba para guardar algunas cosas. Muy bien, y como pago por hacerle este cajón a Ismael Flores, no solamente le dio $800, sino también le regaló una camioneta Ford Pickup que ella decía que su novio no necesitaba más por el momento. Eso sí, con la condición de que le ayudara a transportar ese cajón lleno de cosas a un almacén que tenía en otro lugar. Llegó el día y Ismael Flores tomó el cajón ya cargado de cosas, bastante pesado por cierto, y lo subió a la Ford Pickup. Así que él y Dorotea fueron por la carretera hasta donde ella tenía su almacén. Sin embargo, a mitad de la ruta, Dorotea le pidió que se detenga a la altura de un río en donde había un vertedero. Allí le dijo a Ismael que por favor tirara allí simplemente el cajón lleno de sus cosas porque eran simplemente basura y no las necesitaba más. La verdad es que no hace falta mucha pericia para deducir que en ese cajón estaba el cuerpo de Everson Gilmour, pero no sería sino hasta el año siguiente que un pescador encontraría el cajón y cuando lo abrió, el cadáver era simplemente irreconocible, porque no solamente estaba muy podrido, sino que los gusanos ya se habían hecho cargo de la mayor parte de la piel y los órganos. Si en ese momento las autoridades hubieran descubierto que se trataba de Everson Gilmour, quizá hubieran podido detener a Dorotea, pero no. Ella siguió alojando a más personas en su propiedad y así pudo dar rienda suelta a su lado más perverso, el cual empezó, por cierto, por seguir cobrando las pensiones de su exnovio, de Everson Gilmour, y además le escribía a la familia de este diciéndoles que él estaba enfermo y que por ello no les podía contestar el teléfono, pero que siguieran enviando dinero. En Sacramento, Dorotea seguía siendo la casera ejemplar, por así decirlo. Así que, y muy al margen de sus antecedentes como ladrona, ella era reconocida por la comunidad y por sus huéspedes por recibir a ancianos, a drogadictos y a inquilinos que en otros lugares no eran muy bien vistos, por lo que se la tenía en estima por recibir a los desamparados, a los rechazados por la sociedad. Además, como ya sabemos, ella estaba en libertad condicional, así que eventualmente la policía iba a ver
cómo estaba ella, qué cosas solía hacer, a qué se dedicaba, etcétera. Y los agentes jamás reportaron ninguna irregularidad, al menos que pudieran notar durante sus visitas. Pero quizá el error en los macabros planes de Dorothea Gray fue confiarle ciertas tareas a un alcohólico que solamente fue conocido o al menos identificado como el jefe. Porque el jefe, además de su huésped, también fue de una u otra forma adoptado por Dorotea y además uno de sus hombres de más alta confianza, a cual le encargaba ciertas tareas extrañas, tareas que los huéspedes, incluso aquellos que le veían con buenos ojos, podían decir que eran muy, muy raras y que hasta cierto punto les ponían los pelos de punta. ¿Qué es lo que hacía el jefe para Dorothea Gray? Seguramente estás pensando que más cajones, pero no. El jefe hacía cosas como cavar hoyos en el sótano y cavar hoyos en el patio trasero. Y además hacerse cargo de la basura, grandes pilas de basura, con una carretilla. Y quizá lo que era más extraño es que estos hoyos que el jefe cavó del sótano, de un momento para otro, fueron tapados por un suelo de concreto, de hormigón. Todo el suelo del sótano de pronto pasó a ser de hormigón, de abrir un hoyo a suelo de hormigón. Y algo similar pasó en el patio trasero, aunque de una forma mucho menos ortodoxa, porque era un área más amplia. Y particularmente de pronto, el jefe también desapareció. ¿Qué habrá sido de él? Ciertamente no se sabe. De hecho, incluso así, Dorothea pudo haberse salido con la suya. Pero descuidó un detalle chiquitito, un detalle que quizá se le escapó cuando no estaba prestando atención, porque en su propiedad se alojaba un paciente de esquizofrenia que era visitado muy ocasionalmente por una trabajadora social. Y cuando éste desapareció, esta trabajadora denunció que el hombre se había extraviado y fue allí cuando las autoridades, la policía empezó a buscarlo, empezando, claro, por el último paradero que se conocía de este hombre, la propiedad de Dorothea Gray. Esto, a su vez, condujo a algunos testimonios particulares de lo que fue la actividad del jefe en el patio y el sótano, los cuales fueron inspeccionados por la policía. Y si bien el sótano se podría decir que lucía más o menos normal, pero el patio sí tenía algunas irregularidades que fueron examinadas por las autoridades, y cuando retiraron la parte más expuesta del concreto, se dieron cuenta que había un cadáver allí y un anciano que había desaparecido precisamente un tiempo después de hospedarse en la propiedad de Dorothea Gray. Así que fueron excavando más y más en estos suelos de concreto puestos hasta encontrar 7 cuerpos. Aún así, en un principio no había forma de demostrar que esto fuera obra de Dorothea Helen Gray, que ella fuera la responsable de la masacre, de los homicidios y luego de esconder los cadáveres.
Así que hubo un margen de tiempo en el cual Dorotea se hizo humo, el cual aprovechó para escaparse, fue a Los Ángeles y allí nuevamente hizo aquello que la caracteriza: usar su carisma para engancharse con algún hombre de avanzada edad, en este caso un hombre de 77 años, pensionista, como no, con el cual se mudó, pero el cual también se dio cuenta muy temprano de que aquella persona que se hospedaba con él era aquella que buscaban en la televisión por múltiples homicidios. Así que antes de que algo más ocurra, este hombre llamó a la policía y la policía la arrestó allí donde estaba. El juicio de Dorotea inició en octubre de 1992. Y en este declararon más de 130 testigos. Y muchos de ellos eran huéspedes o exhuéspedes de Dorotea. Y fue esta la forma en que las autoridades pudieron reunir evidencias y pruebas para hacer un cruce de información incluso con sus condenas anteriores y poder llegar a que esta anciana era la asesina, perfilando su modus operandi en que lo que ella hacía era drogar a las personas y una vez que estaban dormidas e indefensas, ella iba a sus habitaciones y las asfixiaba. Así que si había sido un huésped de Dorotea Gray, estos gestos de amabilidad cada vez que ella cocinaba para ti de forma gentil era en realidad una especie de ruleta rusa de la muerte. Esta historia no tiene un final muy justo o no existe el karma en esta historia, pues si bien la condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por fin, ella vivió en paz y falleció por causas naturales en marzo de 2011 en la prisión de Chowchilla, California. Pero si quieres un detalle ciertamente escalofriante, es que en el juicio de Dorotea Gray participaron varios expertos de salud mental que dijeron lo siguiente: Dorotea en realidad era más buena que malvada. Sí, sin importar todos aquellos a los que asesinó, el veredicto final fue que era más buena que malvada, porque su crianza, su juventud con muy poca atención, con deficiencias, con falta de afecto, con muchos acontecimientos que ciertamente afectaron su salud mental, le hicieron propensa a ayudar a los más necesitados, a los desfavorecidos, a los vulnerables. Por ello, recibía a ancianos, drogadictos, enfermos mentales, etc., en su propiedad. Es más, esto fue reforzado porque muchos de sus ex huéspedes la defendieron e incluso una de sus hijas que abandonó apareció y la defendió, pues decía que en algún episodio de su vida ella apareció para ayudarla con sus estudios. Ahora, ¿qué dijeron los expertos de salud mental sobre su lado malvado? Y es que en realidad esta fase era cruel
y homicida de Dorotea en realidad sería producto de estrés por cuidar de sus inquilinos más vulnerables. Y como no, también porque en ciertos periodos de su vida experimentó necesidades económicas y también por ello buscaba hacerse con los beneficios y las pensiones de otros. ¿Qué te pareció esta historia? Sería bueno que lo comentes en la repetición que se subirá al canal de OTMTV. O también lo puedes comentar directamente conmigo en Instagram como @micho_satánico. Y eso sería todo por el episodio de Horror Noctis del día de hoy. Nos vemos el próximo viernes. No te olvides de seguirme a mí en Instagram, micho_satánico, de seguir a la radio Estudio OTM y de suscribirte al canal de YouTube OTM TV. Nos vemos.